Buenas noches, camarada Santino. Buenas noches, Martín. Hoy, bueno, ya hicimos un video previamente sobre Mao. Te invito a que hagamos un video, una conferencia sobre un tema importantísimo, ¿no? La teoría de la revolución socialista en un solo país, que se le endilga a Stalin. Claro, exactamente. ¿Es así? Sí, efectivamente. Aquí, bueno, esta es una cita que hemos sacado de la obra de Stalin, Trotsky-Leninismo, que, bueno, es una cita bastante importante porque niega un poco la cuestión de la teoría trotskista, antimarxista, de la revolución permanente, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué dice Stalin en el texto? Que al cambiar las condiciones materiales, ¿no? Que el capitalismo pasa de la primera etapa del capitalismo de libre competencia, que era el que regía en la época de Marx, a la era de los monopolios, ¿no? El dominio del capital financiero. eh, Eso permite que, o sea, debemos reformular la teoría marxista de la revolución simultánea en los países avanzados, ¿no? Claro, aquí que textualmente dice, ellos descartan, los oportunistas, ¿no? Como algo totalmente inverosímil la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país. Entonces, bueno, ahí tenemos, como tú bien mencionas, la cuestión de que el capitalismo en 1900 pues pasó de su etapa de la libre competencia a su etapa del imperialismo y que por lo tanto esto produce un cambio en la teoría de la revolución proletaria Claro, de nuestro movimiento comunista. O sea, anteriormente la teoría de la revolución proletaria decía que la revolución tenía que ser simultánea en todos los países avanzados, o sea, los países capitalistas, ¿no? O sea, en ese momento eran Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y ese tipo de países, ¿no? Bueno, lógicamente porque entre esos países había relaciones económicas muy estrechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Principios del Comunismo, Engels dice precisamente eso. O sea, dice, la revolución puede empezar en un solo país, dice, o sea, niega esa posibilidad, diciendo que, bueno, que entre los países hay relaciones económicas tan estrechas que no es posible que la revolución se lleve a cabo en un solo país. claro. Y Trotsky se aferra, ¿no? Se aferra a esa tesis marxista, a pesar de que cambia a partir del 1900, comienzo del siglo XX, Lenin, en su texto tan importante, ¿no? El imperialismo, la última fase del capitalismo, ¿no? Eh, Empieza a ver que estamos cambiando de era, ¿no? Que empieza la era de los monopolios, del dominio de la banca, y que todos los países del mundo se encuentran ligados en una cadena imperialista que es la economía mundial, ¿no? Claro, exactamente. O sea, todos los países son como eslabones de la cadena del imperialismo. Entonces, lógicamente, o sea, que sean eslabones significa precisamente que hay como una jerarquía, digamos. O sea, hay países donde el imperialismo está más fortificado y es más difícil llevar a cabo la revolución socialista, y en cambio hay países que, digamos, por condiciones históricas favorables, en ellos el imperialismo es muy débil y lógicamente es allí donde más probablemente el proletariado triunfe y consolide el socialismo. Y sí, y además lo increíble, ¿no? De que Trotsky se aferra a la teoría marxista a pesar del cambio de las condiciones materiales, fue que justamente su propio país, ¿no? Rusia, fue la demostración en la práctica de que se podía hacer la revolución en un solo país. Pero sí, sí, es increíble que los trotskistas hoy, bueno, sigan
O sea, es como que dan por hecho que la revolución de perdón, la teoría de la revolución permanente, ¿no? Entre comillas, de Trotsky es correcta cuando la historia ha refutado esa teoría, no sé, como 10 veces al menos, con 10 revoluciones en países atrasados diferentes. Claro, exactamente. O algunas, bueno, que fracasaron, pero que tuvieron un momento que tomaron el poder. Por ejemplo, la Revolución Húngara, bueno, la Revolución China que finalmente triunfó, la Revolución Cubana, en este último tiempo, eh, recordemos el Caracazo, ¿no? En 1989, en Venezuela, como el comienzo de la Revolución bolivariana, ¿no? Claro, fíjate que ahí ya fácilmente podemos recopilar 5 ejemplos. O sea, o sea, no hay forma de que pueda quedar más claro que la teoría de socialismo en un solo país es la teoría correcta. ¿Y en qué planeta tendría validez la teoría de la revolución permanente de Trotsky? Bueno, la teoría de Lenin funciona en el planeta Tierra. Claro, ¿En dónde no podría funcionar? Bueno, pues a lo mejor en el planeta Trotsky, ¿no? El planeta Trotsky, claro, pues no funciona la teoría del socialismo en un solo país. Pero bueno, sí, estamos hablando del planeta Tierra, en realidad. Así que, sí. Relacionado con esta cuestión, hay un suceso histórico importantísimo que fue el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, que puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? sí, Eh, que Trotsky se negaba a firmar el Tratado de Paz, que eso complicó muchísimo la situación de Rusia, que lo llevó a perder eh, una porción muy importante de su territorio, ¿no? Los países bálticos, Ucrania, Bielorrusia, porque Finlandia, porque Trotsky consideraba que era necesario sacrificar la revolución rusa para de alguna forma impulsar la revolución en Alemania. Entonces quería que Rusia participe, a pesar de que sabía que no podía enfrentar al ejército alemán, que estaba en condiciones malísimas para enfrentarlo, pero Trotsky, y que eso era un peligro mortal para el dominio de los bolcheviques en Rusia, pero consideraba necesario el sacrificio porque de lo contrario, igualmente, la revolución rusa iba a terminar mal, porque si, por su teoría, ¿no? De la revolución permanente, ¿no? Si no prendía la llama revolucionaria en Alemania, eh, bueno, igualmente iba a fracasar la revolución rusa. Un, claro, ahí tenemos otra cuestión interesante, que es esto de que, digamos, la teoría de la revolución permanente no solo dice que la revolución socialista internacional tiene que ser simultánea en todos los países, cosa que lógicamente es imposible, porque en realidad, como explica Lenin, la revolución socialista debe necesariamente empezar por unos pocos países que componen los eslabones más débiles de la cadena del imperialismo, ¿no? claro, Pero además de eso, otra cuestión en la que Trotsky se opone a Lenin es en esto de los países industrialmente desarrollados. O sea, la revolución socialista solamente va a ser posible en los países europeos que tienen un mayor desarrollo capitalista, como en ese caso Alemania. claro. Esa es otra cuestión que ya ha caducado, digamos. O sea, esa teoría era correcta en la época de la libre competencia, en el siglo XIX, pero a partir del siglo XX y todavía en el siglo XXI, pues lógicamente ya no aplica. De hecho, la historia ha demostrado, como habíamos visto antes, que las revoluciones socialistas se han hecho casi siempre en países que no eran industrialmente desarrollados. Sí, sí. Y bueno, queda Trotsky como un dogmático, ¿no? Que toma al marxismo como una cuestión religiosa, inmodificable, ¿no? Como un dogma de fe, a pesar de que las condiciones materiales cambiaron y que obligan a revisar al marxismo como hizo Lenin, ¿no? Claro, exactamente. Ahí, básicamente, la teoría de la revolución permanente de Trotsky, o sea, ni siquiera es una teoría original, simplemente se la copió a Marx y intenta aplicarla a,
a las nuevas condiciones materiales, al imperialismo capitalista, cosa que no tiene ningún sentido. Y fíjate la tragedia que hubiera sido la aplicación práctica de la teoría, de la falsa teoría, ¿no? De la teoría anticientífica de Trotsky a las condiciones rusas, eh, hubiese naufragado, hubiese sido derrotada la Revolución Rusa por el ejército alemán, ¿no? Si no firmaban el Tratado de Paz. Claro, sí, sí, o sea, habría sido un desastre, la verdad. Es decir, tiene consecuencias, una teoría errónea tiene consecuencias prácticas muy negativas, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, una teoría dogmática como la de Trotsky, pues lógicamente no habría beneficiado para nada al movimiento revolucionario, todo lo contrario. Ahora explícame cómo puede ser que países como Argentina, Francia, y todavía nadie está enterado, ¿no? De que Trotsky eh, es un antimarxista y los Bueno, partidos trotskistas tengan ciertos seguidores, ¿no? Ciertos militantes. ¿Cómo puede claro, sí, ser? sí, fíjate que en estos países, que son pocos en realidad, pero bueno, donde el trotskismo ha tenido cierta influencia importante, a pesar de que el trotskismo pues ya ha sido eh, ultra refutado por Stalin y antes aún por Lenin. Sin embargo, allí triunfa el trotskismo precisamente porque es como, ¿cómo decirlo? Básicamente Trotsky era un personaje político bastante egocéntrico, ¿no? O sea, que siempre intentaba pasar por encima de todas las facciones. Él no era ni menchevique, ni bolchevique, ni marxista, ni liberal, ni nada. Él era Trotsky. Él solo era una corriente política diferente, digamos. O Claro. sea, bueno, eso lógicamente lo critica Lenin un montón de veces. Y bueno, pero justamente si nos fijamos, esos son los valores de la pequeña burguesía, precisamente. Y Sí. justamente en Argentina y en Francia y en algunos otros países, pues tenemos una población pequeña burguesa bastante importante, este, y una aristocracia obrera bastante importante también. Claro, exactamente. Que tiene los valores, muchos militantes. Bueno, Lenin decía que no se puede construir una muralla china entre el partido, entre el movimiento comunista y la pequeña burguesía, ¿no? Claro, sí, sí. Que constantemente dentro del partido, dentro del movimiento comunista, se introducen los valores de la pequeña burguesía, o sea, los valores que llevan los pequeños burgueses cuando se incorporan a nuestras filas, ¿no? Claro, en ese sentido, bueno, ese papel lo representaba justamente Trotsky, ¿no? En ese contexto. Claro, exactamente. Bueno, me parece muy importante. Volvemos a tratar entonces otro tema central, ¿no? Como dictadura del proletariado, el método materialista dialéctico y ahora la revolución, la posibilidad o no de la revolución en un solo país. Y la construcción Claro, del socialismo, ¿no? También en ese país, como hizo Rusia y China. claro, y fíjate que todo esto viene de la mano del camarada Stalin, ¿no? Tan odiado y repudiado no solo por los trotskistas, sino por toda la burguesía internacional en general, ¿no? Sí, y además con ese mito urbano que introduce Trotsky de que Stalin jamás había escrito nada, que era un práctico, un hombre gris, un segundón. Claro, sí, sí, increíble, ¿no? O sea, en este caso, bueno, el trotskismo o leninismo es una obra fundamental para el marxismo prácticamente, o sea, una de las obras más importantes después de Lenin, ¿no? Digamos. Claro, porque ¿quién mejor que Stalin, no? De alguna forma resumir el pensamiento leninista, siendo que él fue un colega, fue una persona con experiencias directas de vida, compañero de ruta de Lenin de toda la vida. ¿Quién mejor que él, no? Sí, sí, y si leemos las primeras obras de Stalin, cuando escribía de joven, por ejemplo, 1905 o ese tipo de años, ¿no? Antes lógicamente, antes de la Revolución de Octubre, pues ya vemos que Stalin en todo momento siempre fue un discípulo de Lenin. Y ya en las primeras obras citaba
a las obras de Lenin, ¿Qué hacer, por ejemplo? Otra obra fundamental que en algún momento quizá podemos tratar. Sí, sin Y duda, bueno, sin duda, sin duda lo vamos a tratar. claro, y bueno, ahí ya podemos ver cómo Stalin basa todo su pensamiento en el leninismo, en la defensa del leninismo contra el antileninismo en general, ¿no? Y una de las variedades de ese antileninismo justamente es el trotskismo, como podemos Exactamente. observar aquí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, la verdad que queda poco para agregar. Excelente exposición, como siempre. Y bueno, no sé si querés comentar algo más o cerramos el tema. Mm, no, no sé, me parece que ya hemos comentado los puntos fundamentales. Exactamente. Bueno, muchas gracias, camarada Santino. Venceremos. Pensemos.